Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Hoy la situación es que el gobierno está intentando clausurar el órgano de debate y de decisiones políticas, el gobierno de la educación, digamos que es por ley el cuerpo colegiado. No está sesionando el cuerpo colegiado en el Consejo Provincial de Educación y en estos más de 50 días hubo solo 2 sesiones convocadas. La primera que quedó trunca en el momento que había que definir la cobertura de horas y cargos vacantes, y la segunda que está donde salen estas resoluciones que vos mencionás, que fue el 30 de abril. Nosotras fuimos muy críticas porque estas resoluciones que sacó el gobierno por mayoría hacen alusión a lo que sería la continuidad pedagógica en las escuelas, y para nosotras esa resolución no podía salir sin abordar los múltiples aspectos que tiene la continuidad pedagógica en sí. No se puede hablar de continuidad pedagógica si no hay una maestra, una profesora en el aula, digamos. ¿Cómo trabajamos lo pedagógico si falta nombrar en este cargo vacante a una maestra o a una profesora? Nosotras hicimos un relevamiento localidad por localidad de la provincia, llevamos a la sesión del cuerpo colegiado la cantidad de horas y cargos en todos los niveles y modalidades en la provincia que había vacantes. Llevamos también un anteproyecto para que sea sometido a sesión y votado sobre cómo se debería hacer el procedimiento de ofrecimiento y designación de esas vacantes, al no tener la posibilidad de hacerlo desde la presencialidad como por lo menos se hace en media y superior. O sea que llevamos todo organizado. El Ejecutivo se negó a votar nuestro proyecto, pero además, eso no sería lo raro porque suele pasar que no acompañen un proyecto, pero además habían presentado uno de ellos sobre la cobertura de cargos, que era más limitado, pero que también se negaron a votar. Es la primera vez en la historia que el oficialismo, los representantes del Ejecutivo, llevan un proyecto a la sesión de cuerpo colegiado y no se votan ellos, ¿sí? Porque si bien era más recortado y podríamos no haber acompañado nosotros, porque creemos que todos los cargos tienen que ser cubiertos sin recortes, ellos podrían haber votado el suyo y era un avance en relación a la situación de hoy, que están todos vacantes. Sacan estas resoluciones que son por mayoría, que si bien tienen los votos y las resoluciones tienen validez, tienen legalidad, lo que hoy no tiene el Ejecutivo en la provincia es legitimidad. Digo, imponer la mayoría sin agotar los debates, sin posibilidad de construir consenso, está lejos de la legitimidad. Digo, las representantes de las y los trabajadores en el cuerpo colegiado somos las vocales gremiales, somos las únicas en el cuerpo colegiado electas por nuestras compañeras y compañeros, y esa posición que nosotras llevamos es la que hemos construido además con el trabajo de ATEN en cada una de las seccionales, con el trabajo en el territorio, con reuniones con todos los equipos directivos de todas las localidades que estamos haciendo. Entonces nos parece que es sumamente legítimo, lleva el relevamiento que tenemos semana a semana, digo, porque también esta es otra característica que tiene la pandemia, ¿no? Una situación era la que las escuelas pensaban o proyectaban el 20 de marzo y las comunidades respondían, y otra es hoy en mayo. Digo, la situación social irrumpe en las escuelas, se nota cómo lo económico va impactando, entonces cuesta más conectarse, cuesta más tener datos móviles, cuesta más pensar en la comida cotidiana, y eso, como pasa cuando las escuelas están abiertas, cuando el edificio está abierto, porque hoy las escuelas siguen funcionando, repercute fuertemente en la vida escolar, ¿no? Por un lado, Cristina Storioni reconociendo que las condiciones no estaban dadas, pero afirmando que igual se seguía avanzando. Sabemos que ustedes también han presentado desde ATEN un recurso de amparo. ¿Qué otras acciones se están realizando? Porque digo, hay una encrucijada muy grande en la que nos vemos estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la educación, y que es que
como bien decías vos, a pesar de no ser legítimas, no dejan de tener el carácter de resolución, es decir, no dejan de ser cuestiones legalmente aprobadas. ¿Qué otras acciones se están llevando adelante también desde la organización de los trabajadores y trabajadoras? Ayer hubo una acción de los consejeros escolares en toda la provincia de acudir a la Defensoría, porque además, cuando nosotras hablamos de las horas vacantes, no estamos hablando solamente de las y los compañeros que no han llegado a tomar su doble turno, o las horas, o el cargo, al cerrarse esa posibilidad, sino que además estamos hablando de los cientos y miles de niños, jóvenes y adultos que tienen negado hoy el derecho a la educación. Entonces los consejeros escolares, que son los que directamente tienen injerencia sobre eso, han presentado un recurso de amparo a la justicia en defensa del derecho a la educación, con todos estos datos que yo te decía que surgían del relevamiento que se ha hecho en toda la provincia de las horas y cargos vacantes. Para mencionarte algún ejemplo de media, hay cursos que se han creado que no llegaron a nombrar ningún profesor, es decir, un tercer año que se crea en una escuela, en un CPEM o en un EPED, que era necesario crear, pero que están los alumnos, pero que se creó justo unos días antes de que se cerraran las asambleas, no pudieron salir esas horas de asamblea, entonces hay todo un curso que no tiene ninguna materia. Esa situación se da en toda la provincia, en muchas escuelas, y después hay materias troncales que no se están dando porque los cargos están vacantes. Entonces los consejeros han hecho ahí una presentación en la justicia y en la Defensoría precisamente en defensa del derecho a la educación. Después estamos exigiendo una nueva sesión de cuerpo colegiado. Tuvimos que salir a explicar lo que significaba que un proyecto del Ejecutivo no se lo votaran ni ellos mismos, que eso es lo que sucedió, porque la ministra tiene la caradurez en esta instancia de decir, no se me ocurre otro término, porque es una persona que conoce el sistema educativo y conoce el funcionamiento del cuerpo colegiado. Salió a decir que no se cubrían las horas porque nosotras no habíamos firmado ese anteproyecto de ellos, es algo hasta muy básico, ¿no? Lo que salió a decir, porque es muy fácil de desarmar, no requiere demasiadas categorías de análisis, es matemático, es sumar cuántos son ellos y cuántos nosotros en el cuerpo colegiado para rápidamente darse cuenta que tienen la mayoría, ¿no? Entonces, contar hasta 6 alcanza para hacer la cuenta de que ellos son más que nosotros. El argumento de la ministra, además, es pobre. Estamos exigiendo la sesión del cuerpo colegiado. Hoy sale la ministra a hablar de los cambios en la evaluación y que llegaría la propuesta de Neuquén al Ministerio de Educación, al Consejo Federal de Educación, y está funcionando obviamente como ministra, o sea, ha cerrado el Consejo de Educación, está intentando eso, y ahí está el sindicato ejerciendo la presión necesaria para que eso no suceda. Llevar una propuesta sin que sea analizada en el Consejo Provincial de Educación es dar por tierra la ley 242, que es la que tanto defendemos y que regula precisamente el funcionamiento del Consejo Provincial de Educación. María Isabel, ¿y qué dice estos criterios de evaluación que pretende llevar la ministra a Nación? Y pregunto porque en realidad hay mucha incertidumbre y hay mucho malestar, sobre todo en los estudiantes y en las familias, en esto de no saber si tiene sentido seguir haciendo las tareas o no, cuánta de tarea o de esa posibilidad, cuántos tienen además la posibilidad de hacerlo, y eso pasa en todos los niveles. Que hay mucha situación de estudiantes, y lo decimos como con conocimiento de los casos también, padeciendo ansiedad, depresión, ataques de pánico, un montón de situaciones solamente por la presión que se está generando en torno a lo que vive la educación. ¿Qué hay de cierto en eso de los criterios de evaluación? Y ustedes también, ¿cómo lo vienen pensando hacia adentro del sindicato? La pregunta es, porque se sigue avanzando, por decirlo de alguna manera, todos los días un docente envía algún trabajo, algún estudiante responde, para ponerle un nombre, ¿no? Se sigue haciendo eso todos los días. ¿Eso tiene sentido? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes dentro del sindicato y cómo se viene pensando esto hacia adelante, pensando en que en algún momento se vaya a levantar también esta cuarentena obligatoria? Sabemos la situación de las estudiantes, hemos hecho reuniones con estudiantes de nivel secundario, estamos viendo cómo organizamos reunirnos con los estudiantes de los IFD, que es una situación
tremenda también, los datos son muy preocupantes porque además no es un nivel obligatorio, entonces cuando la situación económica o la barrera tecnológica empieza a parecer fuerte, los estudiantes empiezan a dejar de estar conectados con la escuela, con el ISD en este caso. Entonces, digo, esa situación la conocemos, nos preocupa muchísimo. Vemos con preocupación cuando algún compañero insiste en esto de tomar exámenes virtuales, cuando sabemos que eso genera mayor desigualdad. Eso lo estamos viendo y es el momento de analizarlo y tratar de encontrar soluciones colectivas. Por el otro lado, el tema de cuando las familias se preguntan si esto tiene sentido, lo que hay que explicarle es que la escuela y lo que hay que tratar de construir colectivamente, digo, junto con esas familias que están tan atravesadas como las maestras y las profesoras por la pandemia, de que la escuela como nosotras la teníamos pensado el 15 de marzo no encaja en esta situación de pandemia, porque nosotras con la desigualdad, contra la desigualdad, luchamos cotidianamente con la escuela, en el aula como espacio físico. Hoy se hace más difícil esa lucha, pero nuestras prácticas no pueden nunca colaborar con acrecentar la desigualdad. Entonces, la evaluación está presente siempre cuando uno piensa una actividad para mandar a esos chicos y chicas, está pensando cómo fue la actividad anterior, cuántos respondieron, si expresaron dudas, cómo se conectaron con la maestra o con la profesora. Eso es evaluar. Calificar es otra cosa, calificar es poner el número. Si hoy el poner el número nos implica que muchos chicos van a tener un número bajo, pero que no depende de las ganas de estudiar, sino que está directamente relacionado con las condiciones reales que tiene para poder hacer la tarea, es generar la inequidad, es generar la desigualdad. Por eso es que en este momento nos habla de la nota. Siempre tiene sentido conectarse con la escuela. Creo que la tarea de la escuela es esa. En todas las reuniones que hemos hecho en la provincia, lo que nos dicen es, siguen siendo la escuela la primera que detecta las situaciones de violencia, la primera que detecta un montón de cuestiones sociales que nos atraviesan. Entonces, lo que no puede pasar es que la escuela desaparezca, digo, como vínculo. Lo que no puede pasar es que la familia se desconecte de la escuela. Habrá tiempo después de ver por qué camino transitó cada uno de esos niños, niñas, por qué camino transitó cada adolescente. Digo, no todos van a hacer los mismos recorridos, algunos van a trabajar con los cuadernillos que manda Nación, otros van a trabajar con las propuestas de la escuela. Y a la vuelta, el otro día lo decía una directora de una escuela de Junín en una reunión que definieron, a la vuelta no pensar si uno aprendió más u otro aprendió menos, sino decir, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Qué recorrido hicimos? Porque obviamente los cuadernillos de Nación no son iguales a las propuestas que se arman en las escuelas. Entonces, bueno, permitirse después una mirada crítica inclusive sobre los recorridos que se hicieron. La función de la escuela no es la calificación. La función de la escuela es formar ciudadanos. En este contexto se complica mucho más, las escuelas están haciendo un trabajo enorme y hay un gobierno provincial que no está a la altura de ese trabajo. Esa es la realidad. Digo, resoluciones que llegan 50 días después de la pandemia te dan la pauta de que no da la altura. Digo, las escuelas no tuvieron 50 días para pensar cómo se vinculaban con las familias. Exigimos que el cuerpo colegiado sesione y que se aborde a la par del trabajo de las escuelas las políticas educativas necesarias. El tema de la conectividad es un tema tremendo, digo, porque si bien la educación hoy no es solamente virtual, ¿quién garantiza que lo que se entiende como educación a distancia, digo que es un concepto bastante ambiguo cómo se usa en este contexto, pero que es el formato papel, cómo llega a las familias más alejadas, ¿quién garantiza que ese formato papel llegue? Y siguen siendo las escuelas. Bueno, para las escuelas septiembre-mayo se firmó una resolución que precisamente como habían hecho el 80%, esa resolución sí firmamos nosotras porque no para todas las escuelas se puede hacer el mismo tratamiento, pero las escuelas septiembre-mayo estaban teniendo ya el 80% del ciclo culminado cuando se cerró la escuela, entonces
se habilitó un trabajo colectivo entre el proceso que puede hacer la escuela, las y los supervisores y la dirección de nivel para poder cerrar ese ciclo, sobre todo en los chicos y en las chicas que terminan el séptimo grado, ¿no? Y en la terminalidad de la escuela secundaria. Pero en ese contexto es que se trabajó sobre una resolución que habilita darle legitimidad al proceso que la escuela pudo hacer. En esas escuelas, en las escuelas rurales, Sí, lo que sí. sucedería es que sí se cerraría el ciclo, digamos. Es una resolución que habilita que ese proceso y esa evaluación del proceso la puede hacer la escuela con su supervisor y con la dirección de nivel. María Isabel, ¿cuáles serán las acciones próximas, teniendo en cuenta que ya se ha recurrido a la justicia, también se han sacado comunicados, Bueno, nosotros tenemos una comisión directiva provincial junto a las y los secretarios generales que están analizando estas situaciones, que como vos decís, tenemos la primera herramienta que usamos totalmente limitada, que siempre es la presencia en la calle. En esto, hay que apelar a la responsabilidad de no caer en una acción que ponga en riesgo la vida de las y los compañeros, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, estamos esperando ahora las definiciones de la justicia, que tiene que expedirse ante este recurso de amparo que ya se expidió declarándolo admisible y que ahora tiene que darse ciertos pasos. Estamos trabajando, para nosotros siempre como espacio la presencia en el territorio es sumamente importante. Hemos reemplazado por ese momento la presencia con estas reuniones que hacemos con nuestras compañeras y compañeros. Están los supervisores ahora pidiendo la cobertura de cargos también, han presentado una nota, es decir que todo el tiempo estamos trabajando fuertemente aún en algunos problemas de sueldo que quedaron pendientes de esta liquidación. El sindicato tiene la misma actividad, que tienen las escuelas. En esto que las escuelas nos cuentan, se nos corrieron los días, no tenemos horario, contestamos mail a cualquier hora. Bueno, desde el sindicato, en todos los lugares de representación y conducción, estamos trabajando a la par de las escuelas en ese sentido. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.